Buenos días a todos, gracias por estar aquí una semana más. Bienvenidos a este webinar del CEIS. Esta vez estamos aquí para tratar el tema de la Deep Web, Dark Web y, bueno, seguridad en Internet, ¿no? Pero enfocado sobre todo a la red Tor, ¿vale? A las redes Onion. Es un tema bastante interesante, a mí me gusta mucho hablar sobre él y aunque tiene una serie de conceptos, ¿vale? Tiene muchos conceptos muy teóricos, no son complejos, pero sí que son muchos conceptos a lo mejor para verlos todos de golpe. Vamos a intentar que sea lo más ameno posible, ¿vale? Y lo más interesante. Antes de comenzar, me presento, soy Cristian Cortijo, técnico de ciberseguridad en Unitel, ¿vale? Y vamos a comenzar a ver la tabla de contenidos para ver todos los puntos que se van a tratar a lo largo de toda la presentación, ¿vale? Bien, comenzamos viéndolos. Tendremos una pequeña diapositiva a modo introductorio donde veremos conceptos generales, ¿no? Luego veremos también qué es el nodo de salida y qué es un nodo. Es importante entender estos conceptos, así como los nodos de salida maliciosos, qué son y cómo funcionan y quiénes pueden llegar a estar detrás de todos ellos, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar ante los nodos de salida? ¿Qué es el Internet no indexado? ¿Y qué es la Dark Web? ¿Y qué nos podemos encontrar dentro de ella? ¿Por qué la Deep Web es utilizada por empresas? Para quien no lo sepa, normalmente tenemos esta idea general de la Deep Web como ese Internet al que no hay que acceder o al que no accedemos, y realmente en nuestro día a día accedemos con más facilidad de lo que nosotros creemos. ¿Por qué todos usamos la Deep Web? ¿No? Es importante entender este concepto, qué tipo de sitios o de contenidos hay dentro de la Deep Web a los que nosotros accedemos asiduamente. La VPN como alternativa, ¿vale? Mitos de la red oculta, cómo acceder, aunque no es recomendable, y qué consideraciones debemos tener cada vez que accedamos a este tipo de sitios. Al final tendremos una diapositiva, ¿vale? A modo de preguntas en el que podremos reflejar, en el que se responderán todas las preguntas que surjan a lo largo de toda la presentación. Así que, por favor, dejemos las preguntas para el final. Quien quiera al final que levante la mano y le doy acceso al micrófono, o bien que lo haga a través de la sección de preguntas o del propio chat del webinar. Bien, sin más, vamos a comenzar. A modo de conceptos generales, ¿vale? Tenemos que entender que existen dos redes ocultas, ¿vale? A las que para acceder hay que cumplir no una serie de requisitos, pero sí que hay que seguir una serie de pasos y de pautas, ¿vale? En ella podemos encontrar una serie de contenido ligeramente distinto a la de la web normal, ¿vale? Hay que entender que son redes independientes en las que la navegación segura es muy compleja, ¿vale? Es muy difícil estar seguro dentro de todo lo que es la Deep Web. En la Deep Web no tanto, ¿no? Pero dentro de lo que es la Darknet y la red oscura sí que es difícil estar seguro. Y bueno, y que dentro de la pirámide de Internet se encuentran debajo de la red indexada, ¿no? Vamos a empezar definiendo un poco este concepto. Cuando decimos que algo está indexado, queremos decir que es fácilmente encontrable a través de los navegadores que todos conocemos. Google, Yahoo, Bing, en fin, diferentes navegadores a los que accedemos todos a través de la red normal. Bien, pues cuando decimos que una web está indexada, que una red está indexada, es que se puede acceder a través del navegador, no, perdón, a través de los buscadores, de los motores de búsqueda más conocidos. Por su contraparte, si decimos que este sitio no está indexado, es que no se puede acceder a través de este tipo de motores de búsqueda, ¿vale? Eso es importante definirlo. Bien, hay que entender que para acceder a la red que no está indexada, ¿vale? Tendremos que utilizar un navegador especial que está programado para realizar conexiones peer-to-peer, de nodo a nodo o de punto a punto, ¿vale? Este tipo de conexiones son más lentas y más inseguras, ¿no? Es decir, normalmente nosotros para salir a Internet lo hacemos a través de nuestro router pues se comunica con un servidor DNS, ya sea del que nosotros tengamos configurado o el que venga por defecto. Normalmente se utiliza el de Google, pero podemos utilizar el que nos dé nuestro proveedor ISP, en fin, diferente, un servidor DNS normal que resuelve el nombre del dominio al que nosotros queremos acceder y hace la traducción a la IP y automáticamente nos redirige al sitio web, ¿no? Bueno, pues esto no funciona así. Nosotros cuando accedemos a la red indexada a través del navegador Tor, ¿vale? Lo hace de equipo a equipo, es decir,
Mi equipo se comunica con otro, este equipo se comunica con otro y va traspasando el tráfico a través de diferentes nodos. Dependiendo de cuántos saltos, por cuántos nodos pase, pues la conexión será más lenta, hasta que llegamos finalmente a un nodo de salida, que es el que nos retorna el resultado que nosotros queremos, el sitio web al que nosotros queremos acceder. Ya veremos qué es el nodo de salida, ¿vale? Y veremos que los nodos de salida son altamente inseguros. Las comunicaciones, ¿vale?, que se producen son ligeramente distintas, como podemos intuir, a la arquitectura de cliente-servidor, que es a la que nosotros estamos acostumbrados. Resuelve el DNS, llegamos al servidor y el servidor nos retorna a ese sitio web. Esto no funciona del todo así en este tipo de conexiones, ¿vale? En cada nodo se van aplicando diferentes capas de cifrado, ¿vale? Hasta que llegamos al nodo de salida. Ya veremos que si llegamos a un nodo de salida malicioso, este cifrado se pierde, dependiendo de quién haya detrás de este nodo de salida. Pero si es malicioso, se pierde por regla general. Los nodos de salida, ¿vale? Normalmente son equipos de usuarios que ayudan, ¿vale? Apoyan este proyecto de la red indexada, ¿no? De la red no indexada. Hay que entrar un poco de contexto histórico. Este proyecto lo empezó el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, y demás, y actualmente el soporte que se le brinda a este tipo de proyecto de la red Tor es por usuarios anónimos que utilizan su hardware como infraestructura para apoyar este tipo de red, ¿vale? ¿Qué ocurre? Al tener, sí que hay gente, vamos a decir, buena, que apoya este proyecto con fines meramente enfocados a que la navegación sea anónima, porque uno de los beneficios que tiene este tipo de conexiones es que eres anónimo, entre muchas comillas, ¿vale? Porque si accedes a un nodo de salida malicioso puedes llegar a perder el anonimato. Pero bueno, este tipo de usuarios buenos apoyan con su hardware, como he dicho, este tipo de infraestructuras. Evidentemente, quien hizo la ley hizo la trampa. Puede ser que apoyes con fines meramente buenos este tipo de proyectos o que utilices este proyecto con fines ilícitos. Eso está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Bien, vamos a hablar un poquito qué es el nodo de salida, ¿vale? Bueno, el nodo de salida es un dispositivo final, es un equipo final, ¿vale?, que se encuentra en la última parte, ¿vale?, en el extremo final de una conexión, ¿vale? Este es un punto crítico porque si queremos acceder a sitios web indexados, se pierden todas las capas de cifrado. Para que se pueda resolver, una de las características que tiene este tipo de red es para que se pueda resolver la conexión, se tienen que perder todas las capas de cifrado. Entonces, si tú quieres navegar de forma anónima, puedes utilizar este tipo de conexión. Pero mi consejo es que no, pese a que el anonimato va a prevalecer, el cifrado no. Entonces, si tú accedes a través de Tor, a través de búsquedas no indexadas a facebook.com, por ejemplo, vas a llegar a un nodo de salida al final que no va a tener cifrado. Entonces, si tú introduces ahí tus credenciales, si ese nodo no es malicioso, pues bueno, a lo mejor no va a ser negativo, aunque tus credenciales van a ir en texto plano, ¿no? No es recomendable. Pero si accedes a un nodo de salida que es malicioso, si hay un atacante detrás de ese nodo de salida, va a obtener tus credenciales, ¿vale? Entonces es importante evitar utilizar este tipo de conexiones para acceder a sitios web que están indexados. Esto se puede aplicar a distintos tipos de campos, ¿no? A lo mejor para acceder a redes sociales da un poco más igual, pero imagínate que quieres acceder a tu cuenta bancaria, ¿no? Pues estaríamos en peligro. ¿Con qué concepto general nos tenemos que quedar para este tipo de conexiones? No acceder a través de un navegador que está especialmente programado y diseñado para la navegación no indexada a sitios indexados, ¿vale? Tiene que quedar claro esto. Bien, ¿qué son los nodos de salida maliciosos? Hemos hablado un poquito más de ellos, ¿vale? Pero es importante entender, distinguir lo que es un nodo de salida normal y corriente, que pese a que es inseguro, no está enfocado en vulnerar la información de un usuario de este tipo de red, a un nodo de salida malicioso que sí que está enfocado en vulnerar estas conexiones. Bien, los nodos de salida son servidores, son equipos que funcionan como servidores, ¿vale?, que normalmente son creados por usuarios altruistas, ya hemos dicho, gente buena que utiliza su hardware para que este proyecto siga adelante, pero que normalmente es aprovechado por hackers, ¿vale?, o ciberdelincuentes. Ya hablamos en una de las charlas anteriores que no es lo mismo,
o inclusive por organizaciones, gobiernos de todo el mundo con el fin de obtener información sensible o incluso eliminar el anonimato de la transmisión. Si se pierde el cifrado, ¿vale? Es muy sencillo analizar las comunicaciones y obtener esa información sensible, ¿no? Siempre y cuando nosotros la introduzcamos en este tipo de nodos, ya sean credenciales, direcciones físicas de nuestra tarjeta de red, direcciones de correo, número de tarjetas de crédito, en fin, diferente información que podemos llegar a introducir. Repetimos, no introducir información sensible y no acceder a sitios indexados a través de los nodos de salida porque no sabemos cuándo un nodo de salida puede ser malicioso. Seguramente el tema de los gobiernos os haya parecido bastante impresionante, ¿no? Cómo un gobierno puede estar detrás de un nodo de salida malicioso. Bueno, pues muchas veces los propios gobiernos generan este tipo de nodos con el fin de obtener información para que sea tratada posteriormente. Muchas veces organizaciones terroristas o organizaciones ilegales utilizan este tipo de conexiones para intercambiar información. Entonces, cuando un gobierno, organizaciones que luchan contra este tipo de actos delictivos, policía, la CIA, el FBI, en fin, normalmente suelen ser organizaciones internacionales, ¿vale? Generan estos nodos de salida para intentar captar la información de este tipo de organizaciones. Sí que es cierto que el gobierno de Estados Unidos en primera instancia apoyaba este proyecto, ¿no? Porque su ejército, el propio ejército de los Estados Unidos utilizaba estas conexiones para intercambiar información. Esto estaba en auge cuando estábamos en plena Guerra Fría, ¿vale? Pero bueno, esto se dejó un poco de lado cuando acabó y hoy en día se está luchando contra este tipo de red, ¿vale? Hoy en día se lucha contra el anonimato en Internet, ¿no? Cada vez estamos viendo más barreras para ser anónimos en Internet. Muchas veces ya para registrarnos en un sitio web piden números de teléfono, incluso hasta DNIs en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, entender que aunque esto brinda el anonimato, se está luchando contra este tipo de anonimatos, ¿vale? Vale, ¿qué medidas de seguridad podemos tomar ante el nodo de salida? Hemos hablado un poquito sobre ello, ¿no? Que sería el no introducir datos sensibles porque pueden ser capturados por un tercero que se encuentre detrás del nodo de salida. No realizar compras. Evidentemente, si tú realizas una compra, este usuario, este tercero, va a tener pues información tuya, nombres, direcciones, tarjetas de crédito, va un poco en relación a lo de no introducir datos sensibles. Pero vamos a ampliar un poco más y vamos a llegar un poco más allá, porque también está recibiendo información que no es meramente a nivel de compras, está recibiendo los sitios en los que compras, el horario en el que compras, en fin, está recibiendo información que es un poco más profunda sobre tu persona y es importante en una red que estamos utilizando para el anonimato, ¿no? Que no se obtenga este tipo de información. Ya lo hemos dicho antes, no acceder a sitios indexados. Para acceder a sitios indexados no es necesario utilizar Tor, vas a estar más seguro si utilizas Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, cualquier tipo de navegador común para acceder a un sitio web que es indexado meramente. Y sobre todo utilizar antivirus potentes y analizadores de red, sobre todo cuando estamos utilizando este tipo de navegaciones que son de nodo a nodo, de punto a punto, peer-to-peer, tener algún tipo de software que esté constantemente monitorizando esos nodos por los que pasamos y en el momento en el que se haya reportado que ese nodo es malicioso, salir de ahí, ¿vale? Esto es una muy buena medida de prevención. Bien, y ahora vamos a ver un poco un esquema sobre este tipo de Internet. Vamos a verlo como Internet general, ¿vale? Pero prestando atención a lo que sería la Deep Web, lo que es la Internet oscura, y dentro de la Internet oscura podemos encontrar lo que es la Dark Web y la Darknet, ¿vale? Normalmente el término de la Darknet se escucha menos, ¿vale? Pero es importante entenderlo y diferenciar estos tres conceptos. Bien, en la cúspide de la pirámide tenemos el Internet normal, que es el Internet limpio, por así decirlo. Facebook, Google, Instagram, todo este tipo de sitios web a los que podemos acceder de forma normal. Si bajamos por la pirámide, vamos a llegar a un punto que yo lo llamo el punto de no retorno o el límite, que es donde ya podríamos estar hablando un poco
podríamos utilizar la expresión de estamos entre Pinto y Valdemoro, ¿no? No sabemos exactamente dónde estamos. El mayor ejemplo de esto, seguramente alguien que esté en el chat conozca el foro de 4chan, ¿no? Bueno, pues dependiendo a la sección del foro, pese a que es un foro que está indexado, dependiendo a la sección a la que accedas, ya podríamos estar hablando de deep web, sitios que no deberían estar indexados, o Internet indexado, ¿vale? Ahí podemos encontrar un poquito 50-50 lo que es. Si seguimos bajando ya accederíamos a lo que es la Deep Web. Muchas veces la gente asocia Deep Web con cosas completamente locas, irreales, ilegales, en fin, un montón de adjetivos que podríamos utilizar para definir realmente lo que es el Internet oscuro y no la Deep Web. Quiero que quede claro que la Deep Web es una red a la que nosotros accedemos constantemente. Me explico. Cuando nosotros accedemos a la Deep Web, por ejemplo, la aplicación del banco. Cuando accedemos a nuestra aplicación del banco, estamos accediendo a la Deep Web. Estamos accediendo a una intranet del banco que nos retorna los resultados de nuestras cuentas bancarias. No está indexado porque si estuviese indexado cualquiera tendría acceso a él, ¿no? Sitios indexados, Facebook, cualquiera tiene acceso a Facebook. Cuando tú te logueas en Facebook y accedes a tu perfil, accedes como tu usuario, estás dentro de la Deep Web. No cualquiera tiene acceso a tu perfil, ¿vale? Todos los sitios podríamos decir personalizados, especiales, la intranet de nuestra empresa, una aplicación que nosotros utilicemos para fichar, por ejemplo, todo eso podría estar dentro de la Deep Web, ¿no? Cuando hacemos una compra en Amazon, todo eso está dentro de la Deep Web, la información de nuestro pedido, todo eso está dentro de la Deep Web, ¿vale? Intranets corporativas, aplicaciones de bancos, e incluso aplicaciones de viajes, ¿no? Cuando nosotros accedemos a Booking y hacemos un filtro muy específico, busco un hotel de 3-4 estrellas, de habitación doble, con cama simple, a pensión completa o solo desayuno, que tenga piscina, que tenga wifi, que tenga tal. Estamos buscando cosas tan concretas que no hay un sitio web indexado con ese resultado. Entonces se genera automáticamente una web no indexada a la que solo tú, con un certificado que se genera automáticamente con esa búsqueda o con un cifrado especial, puedes acceder. Cualquiera que busque en Google hotel de 4 estrellas con tal, no va a retornar el resultado que tú has aplicado con ese filtro. Y luego, dejando un poco de lado esto, vamos a hablar de lo que podemos encontrar en la Deep Web si accedemos a través de Tor como tal. Bueno, pues normalmente la Deep Web se utiliza así a modo más ilícito, licencias piratas de software, ventas de software pirata ilegales, en fin, sobre todo ventas de malware, ventas de troyano, sobre todo enfocado a nivel de seguridad informática, es lo que podemos encontrar de forma simple y sencilla de un vistazo en la Deep Web. Una vez que ya estamos en la Deep Web, si queremos acceder a información mucho más oscura, se podría llegar a decir, cosa que no recomiendo, ¿vale? Tenemos que pegar el salto a la Dark Web, ¿vale? Para acceder a la Dark Web tenemos que acceder a una serie de repositorios públicos que se publican en la Deep Web, es decir, no están indexados. Tú no vas a acceder a este repositorio a través de Google, ni mucho menos. Vas a tener que acceder a través de DuckDuckGo y además de una conexión punto a punto, nodo a nodo, peer-to-peer, ¿vale? Para eso tienes que utilizar Tor. Entonces, la suma de DuckDuckGo más la Deep Web, es decir, más el uso del navegador Tor y una conexión anónima punto a punto, vas a acceder a este repositorio donde vas a tener una serie de URLs que vais a ver que tienen unos dominios muy extraños. .onion, en fin, diferentes dominios que no se ven de forma normal. Una vez que ya has accedido a este repositorio, vas a ver que están categorizados, ¿no? Pues unos se dedican a una cosa, otros a otras, y es muy fácil ver a qué se dedica cada uno de ellos. Una vez que nosotros hacemos clic en ese enlace, en ese .onion, por ejemplo, vamos a ser redirigidos a lo que es la Dark Web, ¿vale? Que representa el 0,1% de todo el Internet que no está indexado. O sea, fijaros realmente el poquito rango que abarca durante toda la navegación. ¿Qué vamos a poder encontrar en la Dark Web? Bueno, no voy a entrar en detalle de lo que se puede encontrar, pero vamos a decir que el contenido que podemos encontrar no está enfocado a personas, no a usuarios normales, ¿vale? Es decir, nosotros podemos ser redirigidos a la Dark Web y allí podemos encontrar portales
totalmente ilícitos perseguidos por la policía, ¿vale? Importante, estamos en la dark web, es un portal generalizado, pero ahí solo vamos a ver una pequeña pincelada a lo que se dedica este tipo de organizaciones. Entonces, si nosotros, cosa que no recomiendo y repito, no recomiendo, queremos ver más en profundidad a qué se dedica este tipo de organizaciones, tenemos que acceder a la Darknet, que son pequeños barrios, ¿vale? De la Dark Web. Vamos a poner un ejemplo un poco más físico, no tan abstracto. Imaginemos que el Internet normal es Madrid, por ejemplo, la Deep Web sería un sector, pues por ejemplo, la Deep Web es un sector en concreto de Madrid, un conjunto de una población, un conjunto de población, un conjunto de barrios, por ejemplo. La Dark Web sería un barrio en concreto y la Darknet sería a lo mejor una calle en concreto o un portal en concreto, ¿vale? Creo que así se entiende un poquito más. Muchas veces para pegar el salto de la dark web a la darknet se requiere invitación, es decir, te tienen que pasar un enlace personalizado que vaya a un servidor DNS o a un nodo en específico, que ese nodo funcione como un servidor DNS, que te redirija. Es decir, no es tan fácil acceder como la gente cree. A mí me llega gente que dice, no, en el instituto tuve un compañero o en mi casa mi hermano se conecta a la deep web y no veas lo que ve, tal, no sé qué. Vale, puede ser verdad. Tú puedes acceder a la Deep Web, puedes acceder a los repositorios de los que hablamos antes y acceder a la Deep Web. Pero dar el salto de lo que, acceder a la Dark Web, pero acceder desde lo que es la Dark Web a la Darknet, muchas veces va por invitación. Porque si no, vamos a ser realistas, si no, lo que haría la policía es accedo a la Deep Web, pego el salto a la Dark Web y de la Dark Web a la Darknet. Y desmantelamos todas las organizaciones cibercriminales y que no son cibercriminales, y no lo están haciendo porque no es tan sencillo. Si un usuario común y corriente es capaz de pegar el salto de la dark web a la darknet, tiene un problema, porque quiere decir que el tercero que está a cargo de ese sitio de la darknet le ha dado el acceso. A lo mejor no le ha mandado el enlace como hablábamos anteriormente, simplemente ha dejado ese sitio libre para que accede cualquiera. Vale, tú has accedido a un nodo malicioso y resulta que ese nodo está geolocalizándote. Tiene tu IP pública y a través de tu IP pública pueden más o menos triangular tu posición. Has revelado tu posición física a alguien que no sabes quién es. Entonces, tenemos un problema. Te has metido en un problema gordo. Entonces, hay que dejar claro. Recomendación. Deep Web sí, Deep Web no. La Deep Web sí se tiene que utilizar. A día de hoy las empresas la utilizan muchísimo, incluso organizaciones también, organizaciones gubernamentales, ¿vale? Entonces, ¿a la Deep Web se puede acceder? ¿Para fines lícitos como es acceder a tu cuenta del banco? Sí, estás accediendo sin que te des cuenta. ¿Para fines ilícitos como piratería y demás? No. ¿Hablamos de la Internet oscura? ¿Hay que acceder? No. ¿Hay que saber los riesgos que hay dentro de ella y cómo defenderse de ellos? Es importante. La mejor defensa es no acceder. Nadie va a hacer una conexión inversa desde la Internet oscura a tu equipo si no te has introducido en ella previamente. Entonces, hay que tener claro que nosotros tenemos que navegar en el Internet normal y acceder a la Deep Web solo con los usos meramente necesarios que proporcionan entidades financieras, páginas de viajes, organizaciones gubernamentales, etcétera. Bien, ¿qué podemos encontrar en la dark web? Ya hemos hablado un poquito de ello, pero bueno, podemos encontrar contenidos totalmente ilegales, ¿vale? Tráfico de armas, droga, servicios a sueldo de dudosa moralidad, en fin, esto lo sabemos todos hemos oído hablar de ellos. Es importante no entrar en este tipo de contenidos. Y más enfocado en nuestra rama, que es lo que nos interesa, ¿vale? Podemos encontrar un catálogo extenso de malware, spyware, ransomware, en fin, un montón de contenido malicioso, un montón de malware que se puede instalar en nuestros equipos. Incluso hay mucha gente que presta servicios personalizados. No vas a poder contactar con una persona que te sea capaz de desarrollar un rootkit por 30.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, enfocado en nuestra rama, muchísimo malware de distintas categorías. Esta frase es de cultivo propio y quiero que quede clara cuando se habla de este tipo de redes.
La mejor forma de protegerse del Internet profundo es no adentrarse en él. Vamos a imaginar, vamos a hacer un pequeño símil. Internet es el mar. Si tú te quedas en la orilla, no te tiene por qué pasar nada. Normalmente llegan olas. Esas olas serían las filtraciones que se producen normalmente de la Deep Web, Dark Web, etcétera. Pues resulta que llega una noticia, se ha filtrado una organización cibercriminal de la Dark Web. Vale, pues te ha llegado esa pequeña ola, te ha salpicado, pero no te ha dañado. ¿Te ha llegado la información? Bien. Tú sigues en la superficie, tú sigues en la orilla, estás a salvo. ¿Qué ocurre si te metes un poquito más para adentro? Estás en la Deep Web, ya te tienes que esforzar un poquito más, ya tienes que nadar, el agua está un poquito más fría y demás. ¿Qué pasa si sigues nadando mar adentro? Ya estaríamos en el Internet oscuro. Bueno, pues aquí el agua está mucho más fría, no ves la profundidad de lo que hay ahí, los animales que hay ahí ya son un poquito más peligrosos, ya puedes encontrarte con tiburones y demás. Y si te sigues metiendo mar adentro, mar adentro, mar adentro, hasta llegar a la Darknet, que sería el símil correcto, bueno, pues aquí ya estás mar adentro, el oleaje es mucho más fuerte, te van a asediar tormentas, es muy fácil que te ahogues, es muy fácil que mueras por hipotermia, en fin. Es el mejor símil que se me ocurre para entender de forma sencilla lo que es Internet complejo, lo que es el Internet de una forma sencilla sin que sea muy complejo. En Internet vais a poder encontrar imágenes en las que se muestra como un iceberg. Yo creo que realmente no es como un iceberg porque no es representativo, ¿vale? El tamaño de un iceberg puede ser enorme o puede ser pequeño, entonces no es representativo de lo que sería Internet en concreto, pero el mar sí que lo representa muy bien. Bien, ¿por qué la Deep Web es utilizada por empresas? Bueno, pues hemos hablado un poquito antes de ello. Las medidas principales es porque da mayor seguridad y mayor privacidad. Ojo, importante, hemos hablado de que la Deep Web puede llegar a ser insegura. Me explico, si tú accedes a uno de salida malicioso es insegura. Si tú accedes a la aplicación del banco que está en la Deep Web y que está securizada por esta entidad y demás, no es insegura, ¿vale? Salvo que ya hemos hablado en otras ocasiones, salvo que te hagan un ataque de phishing y tú piques y demás, ¿vale? Suelen brindar mayor seguridad. Al no ser accesible, ¿vale? Por buscadores normales y corrientes, el acceso es mucho más privado y restrictivo. Se requiere un usuario, una clave, una contraseña, un certificado, etcétera. Esto se comunica con una base de datos que está securizada, está hashada completa por esta organización, empresa, entidad y demás, que arroja un resultado desde la intranet corporativa al usuario. ¿Y por qué brinda mayor seguridad? Bueno, ya al hablar un poquito de la privacidad hemos hablado de ello. Es mucho más restrictiva y no cualquiera puede llegar a ella con tus credenciales. ¿Qué tipo? Ya hemos hablado un poquito de ello. ¿Qué tipos de webs utilizan la Deep Web? Bueno, pues webs de viajes, banca online, intranet y la nube. Vamos a ampliar un poquito más. Las nubes, como pueden ser Dropbox, Google Drive y demás, todo eso está dentro de servidores que están dentro de la Deep Web, ¿vale? Porque no cualquiera tiene que tener acceso a tu Google Drive o a tu nube de Dropbox o de OneDrive o cualquier tipo de nube. Incluso la software como servicio, las plataformas como servicio y demás, todo eso también está dentro, está indexado, ¿vale? Pero no indexado como lo conocemos nosotros, está indexado, es decir, está dentro de la Deep Web. Vale, bien. Seguro que hemos todos oído hablar del término VPN, que es Virtual Private Network, que se puede utilizar como una alternativa a la Deep Web. Es decir, nosotros queremos ser anónimos, pero no queremos entrar en la Deep Web. Bueno, pues la solución es utilizar una VPN. Vamos a utilizar la Deep Web, pero sin llegar a utilizarla. Vamos a ser anónimos sin utilizar la Deep Web. Vamos a explicar un poquito qué hace una VPN. No sé si hemos hablado ya en otras ocasiones de lo que hace, pero bueno, estoy seguro de que todos los que estamos aquí presentes ya la conocemos o la hemos utilizado en algún punto. Una VPN establece una conexión privada, ¿vale? Hay servicios que son de pago, ¿vale? Que yo los recomiendo porque te brindan mayor seguridad a través de un túnel que va cifrado y demás, que te permiten establecer conexiones. Importante también saber diferenciar lo que es una VPN real de lo que no lo es, me refiero. ¿Que tú puedes encontrar una VPN gratuita? Sí. ¿Que sea segura? Plantéatelo.
los servicios que son gratuitos no suelen ser buenos o suelen ser limitados, ¿vale? Hay muchas extensiones de navegador que te permiten a lo mejor tener una conexión VPN durante 15, 20 minutos. Bueno, pues si no navegas mucho por Internet te puede llegar a interesar porque no tienes que tener un reembolso grande de dinero y te está prestando el servicio. Pero si normalmente queremos ser totalmente anónimos y navegar bastante por Internet, la alternativa es una VPN. Algunos ejemplos de VPN, bueno, pues podemos tener NotVPN, PureVPN, en fin, diferentes softwares que se instalan en nuestro equipo, ¿vale? ¿Qué más podemos tener? Bueno, pues alguna extensión. Muchos navegadores vienen ya con la extensión de Hola, tiene su licencia de pago y demás, y tiene una pequeña prueba gratuita. Importante, muchas VPNs, por no decir que la mayoría, pueden asignarte IPs públicas de diferentes países. Es decir, tú puedes estar geolocalizado en España, pero puedes estar utilizando una IP de Estados Unidos, por ejemplo, está saliendo. Entonces vas a poder acceder a sitios que están indexados en Estados Unidos que a lo mejor en España no, ¿vale? Entonces, esto se utiliza muchísimo hoy en día para evitar la censura, ¿no? Todos conocemos de países, no vamos a entrar a hablar de ello, que lo que es Internet lo tienen muy controlado y censuran muchos sitios, ¿no? Entonces, una manera de salir de esa censura, de ese proxy, ese cortafuegos que ha instaurado, es una VPN. Vamos a hablar un poquito de los mitos de la red oculta, ¿vale? Existen muchísimos mitos, ¿no? Que es sencillo toparse con contenido ilegal o contenido morboso de una moralidad inadecuada. No obstante, esto no es lo común o lo habitual, ¿vale? Es decir, acceder a este tipo de sitios no, es que he accedido sin darme cuenta. No, tienes que saber, para que tú accedas a lo que es la dark web en sí, es decir, lo que es el Internet oscuro, tienes que saber que hay unos repositorios, que tienes que acceder a esos repositorios, tienes que tener un conocimiento previo. Ojo, no un conocimiento previo avanzado, pero sí tienes que haber buscado algo de información. Esto es importante saberlo. Es decir, que si algún día viene alguien y dice, no, yo es que entré sin querer, sin darme cuenta, no. Ten en cuenta que te tienes que descargar un navegador, tienes que acceder al repositorio, tienes que acceder al enlace deseado de ese repositorio. Y una vez que ya estás dentro de la dark web, tienes que saber pegar el salto. O sea, no es tan sencillo como la gente cree. Este es el principal mito, ¿vale? De no, he accedido sin darme cuenta, es que es muy sencillo acceder. No, eso es mentira. ¿Cómo acceder? Bueno, ya hemos hablado un poquito de ello. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Como hemos dicho, repasemos la estructura. Accedemos al repositorio de estos enlaces .onion. A estos pequeños repositorios se les llama Hidden Wiki, es decir, una pequeña Wikipedia oculta. ¿Oculta por qué? Porque está en la Deep Web, ¿vale? Y hay que también saber que este tipo de repositorios se actualizan muchísimo. Es decir, tú puedes acceder a un sitio web de la dark web, de la darknet, perdón, que un .onion, que antes, pues, fulanito mengano .onion y un chorrón de números, ¿vale? Y accedes al día siguiente y ya no es ese dominio, ahora ha cambiado dominio. ¿Por qué se hace esto? Para que, sobre todo la policía y demás organizaciones internacionales que luchan contra este tipo de redes, no puedan estar constantemente accediendo a este tipo de sitios. Sin embargo, esta información se actualiza muchísimo en las Hidden Wiki y es relativamente sencillo acceder a ese sitio de nuevo. Previamente tienes que buscarlo en estos repositorios que se actualizan constantemente. Consideraciones a tener en cuenta, ¿vale? Es raro que suceda, ¿vale? Pero en ocasiones los atacantes intentan introducir dispositivos en la Deep Web, ¿vale? Con el fin de redireccionar a un equipo, a un usuario, a uno de salida malicioso, sin que el usuario se dé cuenta. Capturando los paquetes del tráfico, red, en fin, obteniendo toda esta información sensible de la que hemos hablado previamente. Es muy raro que esto suceda, pero se puede dar. Hemos hablado antes de ello, una sell inversa, es decir, tú has entrado en un momento determinado a la darknet porque eres muy curioso, la curiosidad mató al gato, importante, entras porque eres muy curioso, dices, he entrado una vez, ya no quiero volver a entrar. Has entrado en un modo de salida malicioso sin darte cuenta, te han capturado, ha infectado tu equipo, hacen una sell inversa, ya veremos cómo se puede llegar a hacer una sell inversa. Se puede hacer con Kali Linux de forma muy sencillita. Tienen el control remoto de tu equipo, te cambian el servidor DNS a un servidor DNS privado que ellos tengan, automáticamente te redirige a un nodo de salida altamente malicioso. Así de sencillo es llegar a infectarte.
Otra información que también tenemos que saber es que en caso de que accedamos a la red Tor, ¿vale? Es de vital importancia no acceder a sitios indexados. Ya hemos hablado de ello. Y si lo hacemos, pues que sea a través de una VPN. Los contenidos ilícitos que podemos encontrar en las Hidden Wiki, ¿vale? Ya hemos hablado en la diapositiva anterior de ello. Pueden contener vídeos o imágenes, información que pueda llegar a dañar la salud física o mental de una persona, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en las direcciones en las que navegamos, porque sí que puede pasar que tú accedas a un punto onion que digas tú, a mí no me va a dañar, pero lo has copiado, lo has pegado mal, lo has modificado sin darte cuenta, has cambiado 3, 4 números y te has redireccionado a un sitio totalmente diferente y te has topado con algo que no querías toparte. Eso pasa. No pasa mucho, pero puede llegar a pasar. Por mi parte, no hay mucho más que añadir. Han sido unos 30, 40 minutitos en los que yo creo que hemos podido ver un poquito cómo funciona todo Internet y lo que es la Deep Web, la Darknet y demás, y no hay mucho más que añadir. Sé que son muchos conceptos, Darknet, Deep Web, el Internet oscuro, lo que es un nodo, que es el nodo de salida, los nodos de salida maliciosos, que es una VPN, pero bueno, creo que no ha sido excesivamente largo. Sin más, vamos a dejar un pequeño periodo de tiempo para realizar las preguntas pertinentes que se hayan podido generar durante toda la presentación y aprovecho para recordaros que nos podéis encontrar en todas las redes sociales como CEIS o CEIS Talavera, ¿vale? La semana que viene hay un webinar sobre seguridad informática en el que estoy preparando un pequeño laboratorio, ¿vale? Con Kali Linux, en el que bien analizaremos un PDF que puede estar infectado a través de una herramienta que tiene Kali, o bien, si no, veremos algunas pautas sobre cómo identificar imágenes que han sido alteradas, conversaciones de WhatsApp que han podido llegar a ser alteradas, ¿vale? Sin más, gracias por estar aquí y vamos a dejar 5 o 10 minutillos para las preguntas que se hayan podido producir. Y si no hay preguntas, pues daremos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Una web indexada que lleva una pasarela de pago puede considerarse una deep web. Efectivamente, si te lleva una pasarela de pago, la pasarela de pago en sí no. El mensaje que te retorna de se ha realizado el pago correctamente y te da información a lo mejor de tu pedido o te da, por ejemplo, hablamos de PC Componentes, ¿vale? Tú compras una placa base en PC Componentes, por ejemplo, introduces los datos de tu tarjeta, tal, se realiza el pago. En el momento en el que se realiza la conexión con la base de datos y con tu entidad financiera, eso ya pertenece a la Deep Web. Eso ya está, ya tiene un cifrado más especial, ya no está indexado, nadie puede acceder ahí que no seas tú, etcétera, ¿vale? Eso sí pertenece a la Deep Web. ¿Qué recomendarías para poder adentrarte en la Dark Web a nivel de autoaprendizaje en el mundillo? Y siempre desde el anonimato adecuado, VPN o Tor. ¿Qué diferencias en cuanto al anonimato y seguridad ofrece uno respecto a otro? Esta es una pregunta muy interesante. Yo no recomiendo nunca acceder a la Dark Web, pero sí que entiendo, y entiendo a nivel de persona, que cuando te hablan de algo así, te entra curiosidad, ¿no? Y sobre todo cuando eres informático y te gusta el tema de las redes, el redireccionamiento y demás. Yo recomiendo siempre utilizar un firewall, de forma que si alguien quiere acceder a tu red tenga que pasar por ese firewall sí o sí. Tener un router, ¿vale? Que pueda ser un poco más potente a la hora de realizar estas conexiones, porque normalmente los routers que te proveen los ISPs son muy lentos en conexiones peer-to-peer. Entonces, utilizar a lo mejor un router más especial para este tipo de conexiones para que sean más rápidas. Básicamente eso, un router mejor, un firewall y luego a la hora de brindar seguridad dentro de la dark web, tener cuidado porque muchas veces se establecen conexiones con gente o con nodos que no queremos establecer. Entonces es que ahí estás un poco vendido, pero sobre todo eso, firewall para que no puedan acceder a tu red interna, un router para tener una conexión más rápida y si quieres ya brindar un plus más de seguridad, pero que va a volver la conexión bastante más lenta, una VPN. ¿Qué herramientas recomienda para la investigación digital? ¿Qué herramientas recomienda para fuerzas de la ley en investigaciones digitales en la Deep Web o Dark Web?
Herramientas como tal, yo no conozco ninguna que se pueda implementar dentro de la Deep o Dark Web, salvo algún analizador de tráfico, ¿no? Kali Linux, por ejemplo, sobre todo distribuciones Linux, tienen software que está constantemente analizando los nodos por los que tú vas pasando durante toda la conexión. De forma, incluso esto lo implementan ya muchísimos antivirus, de forma que en el momento que tú accedes a un nodo de salida malicioso te dice, oye, este nodo de salida es malicioso y se está utilizando para esto, creemos que puede haber robo de credenciales y demás. Entonces, de ahí las fuerzas de seguridad, como bien dices, ya tendrían que investigar un poquito más quién es el propietario a lo mejor de ese dominio, fecha de creación, más o menos el tráfico que fluye a través de ahí. En fin, hay diferentes herramientas, pero sobre todo eso. Yo las que conozco son las que analizan este tipo de nodos y no te brindan mucha información, pero por lo menos sí que te dicen que, oye, ese nodo de salida es malicioso y ya se puede hacer una publicación a los usuarios más comunes, este nodo de salida es malicioso, no se tiene que acceder a él. Normalmente las fuerzas de la ley luchan por acabar con este tipo de red, ¿vale? Es decir, yo creo que llegará un punto en el que este tipo de red deje de utilizarse porque cada día los esfuerzos son mayores para que se pierda el anonimato en Internet. En parte estoy a favor y en parte estoy en contra, ¿no? Sí que es cierto que hoy en día el anonimato en Internet se utiliza sobre todo para hacer daño y estoy en contra de ello. Pero bueno, nadie tiene tampoco tenemos por qué dentro de Internet saber que yo soy Cristian Cortijo con DNI tal, que vivo en tal y demás, ¿no? Es una pena, pero es un proyecto bonito como tal, pero de aquí a unos años creo que, bajo mi punto de vista, y esto es personal, ¿vale? Creo que los gobiernos conseguirán tumbar este tipo de redes. No sé si hay alguna pregunta más. La verdad que son preguntas muy interesantes e incluso darían a abrir un debate aparte, ¿no? De cómo podríamos entrar en la dark web siendo totalmente seguros, tal. Esta pregunta ha estado muy interesante. ¿Cómo luchan las fuerzas del orden público contra este tipo de infraestructuras? Son muy curiosas, la verdad. Vale, vamos a dejar 3, 5 minutillos, 3, 4 minutillos para ver si hay alguien más que pregunte algo más y si no, pues daríamos por finalizado el webinar. De nuevo, gracias a todos por estar aquí. Ya la de la semana que viene creo que va a ser también más vistosa, porque al tener Kali Linux, por lo menos tener una prueba para analizar un PDF es un poco más vistosa, no tan teórica como esta. Gracias a todos por conectaros, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sin más, vamos a dar finalizado el webinar y nos vemos en el próximo de la semana que viene. Muchísimas gracias. Un saludo.